¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué es la innovación? Y más importante aún, ¿qué significa ser un emprendedor? ¿Cuáles son las habilidades, las competencias, la clase de actitud que tienen este tipo de personas? Hoy vamos a tener un invitado muy especial con el cual vamos a hablar un poco más acerca de su emprendimiento y su persona. A ver qué tiene él que lo llevó hacia el éxito. Hoy nos acompaña el doctor Omar Enrique Díaz Espinel. Él es médico egresado de la UCLA y tiene especializaciones tanto en medicina familiar como en salud pública. Aunque hoy en día él nos va a contar más al respecto, pero también es un experto en lo que se trata de medicina domiciliaria. Quiero que también nos cuentes acerca de Smith, que es tu emprendimiento, y de dónde salió esa idea innovadora, cuáles fueron las raíces y sobre todo cómo salió ese proceso creativo que no tuvo nadie más antes que tú. Muy bien. Fíjate, la semilla de donde se origina Smith nace de un proceso de investigación que yo, habiendo hecho medicina familiar y salud pública, tuve el interés de investigar modelos de salud a nivel mundial, los que me parecieron, digamos, más efectivos de países desarrollados, con la intención personal de aprender y de tal vez, ¿por qué no?, hacer propuestas en mi país sobre cosas que podríamos mejorar o cambiar de nuestro modelo de salud que lo hiciera más eficiente y claro, definitivamente de mejor servicio para los pacientes. Habiendo dicho esto, yo empecé a investigar, ya me quedé mucho con el modelo norteamericano, estadounidense y canadiense, y en esos modelos empecé a ver un término que es el que les voy a decir, y me disculpan que te lo diga en inglés, pero es de origen inglés, que es home care. Home care, yo al principio no sabía qué significaba. Entonces empecé a relacionarlo en la literatura, entendiendo a qué se referían, empecé a unir cabos, hasta que entendí que el home care era la posibilidad de hospitalizar al paciente en su propia casa. Eso me pareció interesantísimo, porque ya aquí estábamos sufriendo en esa época, hace 15 años, la escasez de camas hospitalarias y la escasez de camas en clínica para atender pacientes. Ya eso se había convertido en un problema. Inmediatamente me vino a la mente la posibilidad de que cada paciente tiene su cama y cada paciente tiene un sitio donde vive, de manera que era como tener un número infinito de camas donde atender pacientes sin utilizar las camas de las estructuras hospitalarias y de clínicas. Eso me pareció una maravillosa idea. Aparte de eso, leí artículos diversos que hablaban de las virtudes y las ventajas del home care, entre las cuales podemos mencionar como muy importante el hecho de que evita las infecciones nosocomiales, que son las producidas por los gérmenes que están enquistados en las clínicas y que lamentablemente infectan a pacientes que van por cualquier otro motivo y que entre más días pasan en la clínica, más chance hay de que se infecten. Por otro lado, el no sacar del domicilio a los niños y a las personas de la tercera edad se ha demostrado por estudios múltiples en múltiples países del mundo que acelera su proceso de recuperación. Sanan más rápido. Eso es una tremenda ventaja. Todos sabemos el impacto que para un niño puede significar el tener que ser hospitalizado en una clínica o en un hospital. Por otra parte, también tenemos muchas ventajas que, bueno, sería largo de relatar, para el médico, para la familia, etc. Ese fue el origen, digamos, la semilla que originó la posterior creación de la empresa Smith. Quisiera que nos relataras un poco acerca de esos obstáculos, esos retos que tuviste que pasar para poder llevar a cabo el emprendimiento, y si contaste o no con cierta ayuda de familiares, amigos, tal vez otras personas del medio. ¿Hasta qué grado fue eso? ¿O tú lo llevaste a cabo por tu cuenta? ¿Por qué no nos dices? Bueno, fíjate, en los inicios yo me planteé un plan de acción. Era mi primer emprendimiento, mi primera creación, y yo tenía algo de temor de no poder llevarla adelante por falta de conocimiento suficiente. ¿Qué hice yo? Dije, bueno, yo necesito buscar gente que me acompañe en este proyecto y que sepa lo que yo necesito para fundar la empresa y que yo no manejo, yo no sé. Claro. ¿Qué hice yo? Yo monté un proyecto
hice un plan de negocio muy básico, pero suficientemente efectivo como para convencer a la gente que yo quería que me acompañara de que hiciera equipo conmigo en este proyecto. Anecdóticamente te puedo decir que yo se lo presenté a un compañero mío de promoción que ya tenía un emprendimiento muy exitoso desarrollándose, y yo quería que él me acompañara aquí. Pero fíjate con cosas del destino, él en ese momento no podía, pero se interesó una persona que era muy cercana a él y que también trabajaba en la compañía, que era un administrador, y ese administrador trajo a su vez a otro amigo que era un colega, un médico también, y fuimos nosotros tres los que inscribimos la empresa, y esa fue la semilla de inicio. ¿Por qué te relato esto? Porque más que obstáculos, los retos se presentaban porque una empresa no la creas tú de la nada. Tiene que haber una estructura administrativa, legal, financiera, porque lo que sí conocía yo es que para llevar adelante una empresa tú tienes que tener 3 tipos de recursos, indispensablemente: financiero, humanos y materiales. Yo tenía clara la parte técnica, tenía claro lo que quería hacer, pero definitivamente necesitaba que me ayudara a estructurar eso en la forma de una empresa. Entonces el reto era algo más desde un punto de vista administrativo, tal vez porque Financiero. la idea, administrativo financiero, porque la idea desde el principio estábamos claros. Exactamente. Okay. Ahora, habiendo escuchado un poco más acerca de lo que fue la idea, quisiera pasar a lo que yo creo que es más importante, que debería ser el foco de atención de hoy, que eres tú. Y con eso te vienen 2 preguntas bastante sencillas, ¿no? La primera, ¿cuáles tú crees que fueron tus habilidades, tal vez las más importantes que necesitaste para llevar a cabo el proyecto? Y la segunda es desde un punto de vista ya más en retrospectiva, ya con el conocimiento y la experiencia que tú tienes, ¿cuáles habilidades, cuáles competencias te hubiera gustado tener que tal vez lo hubieran hecho más fácil o tal vez hubieran permitido un desarrollo más rápido? Interesantes las 2 preguntas. Fíjate, yo creo, ahora analizándolo retrospectivamente, que las características fundamentales para iniciar cualquier emprendimiento son capacidad de análisis de ideas, capacidad de análisis del mercado que tienes en el momento y en el sitio donde tú estás queriendo realizar el emprendimiento, y el entendimiento claro de cuáles serían las fases necesarias para madurar el proyecto y llevarlo a feliz término. Como te comentaba, los 3 tipos de recursos tienen que estar presentes, pero ahora viéndolo desde el punto de vista del emprendedor, el emprendedor tiene que ser analítico, tiene que ser idealista, tiene que tener un enfoque integral e integrador para poder entonces armar lo necesario para que la idea se convierta en una realidad. Eso en el inicio. Después tienes que tener capacidad de aprendizaje, aprender de tus errores, ir creciendo con lo que estás haciendo, porque después viene la prueba de enfrentarte a la realidad de ese emprendimiento y empezar a quitar lo que tú creías que iba a pasar y no pasó, empezar a entender lo que está pasando y que tú no sabías que iba a pasar. Y definitivamente eso va a permitir un equilibrio que permite mantener la iniciativa funcionando. De hecho, eso es lo que ha pasado en estos 15 años. Hemos aprendido, mis socios y yo, muchísimo sobre el negocio, porque se aprende haciendo. Cuando tú empiezas a desarrollar el negocio, es donde te encuentras los obstáculos y los retos que tú mencionabas, y en ese momento yo creo que la característica que te hace poder sobrevivir es, primero, trabajo en equipo. Nadie puede hacer todas las cosas solo, por muy erudito que sea. Segundo, capacidad de análisis, básicamente, y crear un grupo que vaya analizando cómo va la empresa y que vaya sugiriendo lo que sea necesario, si fueran cambios, si fueran modificaciones, si fuera continuar en una línea de acción. Las iniciativas tienen muchas caras y siempre hay que recordar que no es solo la idea. Muchas personas diariamente pueden tener ideas maravillosas a nivel mundial. Ahora, ¿cuántas llegan a convertirse en una realidad? Muy pocas. ¿Por qué? Porque requieren pasar la fase de idea a la fase
de qué necesito para concretar esa idea y ponerla en una forma que pueda ser socialmente aceptable y que demuestre utilidad, y es un producto que tú tienes que comerciar, es un producto que hay que vender. La gente no consume lo que no entiende. Entonces, aún en salud, tú tienes que saber vender la idea, sobre todo si es innovadora, porque está chocando contra los paradigmas que ya están establecidos. En el caso particular de Smith, la consulta médica, la emergencia y la hospitalización en clínicas y hospitales. No existía la figura de la hospitalización en casa. Entonces yo, si bien por haberlas estado yo, considero la idea maravillosa, eso es una venta que yo tengo que hacer para que entonces los otros colegas, las compañías de seguro, etcétera, la vean como buena y empiecen a meter pacientes al sistema. Si yo no armo además toda la estructura que necesito para procesar el paciente, pues tampoco voy a poder llevar adelante la compañía. Ok, bueno, tú mencionaste algo muy interesante, me parece, con mi pregunta anterior, y es que tú hablaste de ciertos cambios, cierta habilidad de adaptabilidad que tuviste que tener para llevar a cabo la evolución de la empresa. Entonces aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo contrasta la proyección que ustedes tenían a futuro de la empresa cuando estaban comenzando en relación a lo que sucedió en verdad, a lo que estos cambios a nivel social venezolano permitieron, lo que no permitieron, y eso que generó en ustedes, esa adaptación a lo nuevo? Ok, fíjate, en nuestra visión inicial, con un fuerte contenido teórico, producto de los estudios que después hicimos y que yo particularmente hice con respecto a cómo era el home care en los países anglosajones, nosotros quisimos aprovechar la experiencia de ellos y aplicarla en Venezuela en algunos aspectos. Claro. Aunque claro, venezolanizamos también un poco la compañía. De hecho, nos trajimos un experto en home care americano para hablar con él y que nos orientara. Ahora, el tema es el siguiente, fíjate, nosotros hicimos una proyección que no se cumplió en un 100% porque el mercado venezolano no estaba preparado para eso. No permitía en ese momento eso. Y nos tuvimos que dar cuenta y hacer un giro en algunas cosas. Por ejemplo, el tema de los seguros para nosotros fue una sorpresa. Nosotros trabajamos con compañías de seguros, pero el gran número de pacientes no viene de las compañías de seguros. Nosotros pensamos que ellos iban a tomar esta idea como muy buena y como una manera de racionalizar costos y que nos iban a mandar muchos más pacientes, y no sucedió así. Todavía no sucede así. Tuvimos entonces que irnos más hacia captar el cliente particular y hacia captar empresas que tuvieran esto como una idea, como un modelo de atención, y así lo hicimos y así funcionó. Estos son momentos naturales en las empresas. ¿Por qué? Porque tú vas con un planteamiento teórico, pero lo único constante es el cambio. Entonces, tú tienes que estar preparado para que el escenario cambie y no se dé o se dé a media. Y tú tienes que saber que eso es una posibilidad muy cierta, y de hecho no sucedió. Tenemos 15 años en el mercado porque logramos sortear los cambios y adaptarnos a los cambios y entender cómo podíamos mejorar nuestros productos. De hecho, nosotros no empezamos haciendo el primer año ni los primeros 4 años todo lo que hacemos hoy en día. Hemos madurado muchísimo y ahora tenemos una gama de servicios mucho más compleja y mucho mayor. Creo que para finalizar sería pertinente hablar de algo muy importante, algo que muchos emprendedores tienden a decir, y es que mucha gente no sabe que tú puedes que tengas cualidades internamente que aún no has tenido la oportunidad de desarrollar y no las has evidenciado, pero está en ti, está dentro de tus capacidades, digámoslo de esa forma. Entonces yo quisiera saber si hubo alguna competencia, alguna capacidad que se fue formando, y bueno, la necesidad, mientras se llevó a cabo el emprendimiento ya en la marcha, hizo que esa habilidad floreciera y pudiera salir adelante. Oye, bien bueno, fíjate. Quizás la mayor habilidad que cualquier emprendedor pueda tener es la necesaria
para sortear todas las situaciones y problemas que se te presenten en el desarrollo de la idea y en el desarrollo práctico, en el ejercicio de la función de la compañía que tú crees o de la estructura que tú crees. Realmente yo, en lo personal, viéndome al espejo, creo que mi más grande habilidad pudiera ser la de la comunicación, en el sentido siguiente: para tú poder resolver un problema, tienes primero que enterarte, y en segunda línea tienes que decidir qué vas a hacer con él, cómo lo vas a enfrentar, previo entendimiento de cuál es la lógica de cómo ese problema se puede resolver. ¿Tú dirías que esa habilidad, esa competencia de comunicación se fue desarrollando poco a poco a medida que hubo la necesidad? Bueno, fíjate que yo creo que ya yo la tenía. Lo que pasa es que la aplicaba en otros ámbitos. No hay nada más que dependa más de la comunicación que la medicina. Cuando tú haces consulta, cuando tú estás frente a un paciente, el médico es un analista nato, un detective nato. El médico vive analizando, digamos, todo lo que tienes que resolver, porque entender un problema de un paciente es analizarlo para poder llegar a un diagnóstico y resolver. Las empresas funcionan exactamente igual. Se te presentan problemas todos los días, tienes que entender el problema, tratar de precisarlo y buscar alternativas de solución. De manera que el esquema es exactamente igual al que se utiliza en medicina. Eso me favoreció mucho y me continúa favoreciendo. Todos los días te buscan con situaciones nuevas que requieren una alternativa. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, vuelta a analizar, vuelta a diagnosticar, vuelta a proponer soluciones. Bueno, me alegra mucho de que este tipo de habilidades te hayan servido y te hayan impulsado, y que no hubiera tenido que haber una necesidad inminente para que tuvieras que desarrollar algún tipo de solución de último minuto, ¿no? Aunque me imagino que en el camino de la empresa habrán habido muchas soluciones de último minuto. Yo me quisiera despedir. Muchísimas gracias por hoy. Gracias. Mi nombre es Manuel Díaz y este es el video para la Universidad Metropolitana Competencia de Acción.